Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Bien, estoy muy contento de poder estar con todos ustedes, agradecido a nuestro pastor también por la confianza. Quiero que me acompañe por favor al libro de Génesis, en el capítulo 30, versículo 25 en adelante. Génesis capítulo 30, versículo 25 en adelante. Saludamos a toda la gente que está conectada en este minuto, la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, la gente que nos está escuchando a través de la cadena radial. Bien, Génesis capítulo 30, versículo 25 en adelante, la Nueva Traducción Viviente, y leo la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor. Dice así: poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque me los he ganado sirviéndote a ti, y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Versículo 29. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. Dice: y el Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Pero, ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? Versículo 31. ¿Qué salario quieres que te pague?, volvió a preguntar Labán. No me des nada, haz una sola cosa y yo seguiré ocupándome de los rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas junto a todas las ovejas negras. Dame esa a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te he robado. Versículo 34. De acuerdo, respondió Labán, será tal como has dicho. Ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas, y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó el resto del rebaño de Labán. Versículo 37. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental, y las peló quitándole tiras de la corteza, de modo que quedaron con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque era allí donde se apareaban. Versículo 39. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán. En la época de celo, dice, los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacían con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y siervos, y muchos camellos y burros.
Inclina su rostro, oramos. Señor, gracias te damos por esta palabra. Señor, rogamos que tú puedas en esta hora hablar directamente a nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón para ti, creyendo y confiando en que tú tienes algo que decirnos en esta mañana. Señor, guarda nuestro corazón. Hazme ser nada más que un parlante por donde fluya tu preciosa y hermosa voz. Queremos voz de Dios y no voz de hombre. Manifiesta tu poder. Sujetamos todo a la obediencia de Cristo en esta hora y creemos y confiamos en fe que hay algo tuyo para nosotros en esta mañana. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice amén. Amén. Sé que leí bastantes versículos, pero y no sé qué me pasó, que leo todo más chico, parece que la letra la dejé muy pequeña. Pero una de las cosas que me impresiona dentro de todo esto, y tuve que leer bastante para que nadie se extraviara de lo que tiene que ver con esta historia. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Jacob, todos conocemos la historia de Jacob, todos entendemos lo que sucedió con él, todos sabemos lo que pasó en su propia casa, todos sabemos lo que ocurrió con Esaú, y finalmente termina en la casa de sus parientes, y en este caso el tío, que era Labán. Todos sabemos la cantidad de años que trabajó por Raquel, y finalmente le terminan dando a Lea. Todos conocemos el resto de la historia. Finalmente tuvo que trabajar 14 años para su suegro. Su suegro se aprovechó literalmente de él. Cada vez se enriquecía más y más Labán. Sin embargo, vemos como Jacob no estaba trabajando para sí mismo, sino que estaba trabajando en favor de su suegro. Pero hay una de las cosas que más me llama la atención dentro de todo esto, es cómo Dios se encarga de levantar a un Jacob. Todos conocemos la historia de Jacob y todos sabemos que no era un hombre muy lindo. Era un hombre que tenía significados bastante deplorables, bastante feos. Leía el día de ayer y anteayer algunas de las acepciones que había de su nombre. Una de ellas era ladrón. Otra, no sé si alguien se imagina a alguien llamando a alguno de sus hijos diciendo: oye, ladrón, ladrón, ¿dónde está ladrón? Se perdió. ¿Alguien se imagina eso, no? Otra de las acepciones era mentiroso, otra era estafador, otro era usurpador, y así suma y sigue. Estamos hablando de alguien que literalmente se le había puesto un nombre que estaba limitado a su propia personalidad. Era un nombre que habitualmente, cuando tú y yo estudiamos la palabra del Señor, vemos que Dios siempre está involucrado con los nombres. Cada vez que Dios llamaba a alguien, incluso cuando Jesús llamaba a alguien, les cambiaba el nombre. ¿Y por qué? Porque el nombre estaba asociado completamente a su nueva vida. Estaba asociado directamente a quién sería ese hombre de Dios. Pero una de las cosas que quiero hablarles hoy día es acerca no solo de Jacob, sino quiero hablarles específicamente acerca de las ovejas de Jacob. ¿Y por qué quiero hablarles acerca de eso? Porque Dios comienza a darles estrategias. Cuando finalmente vemos que Jacob habla con su suegro y dice: ¿sabes qué? Deja irme. Ya han pasado muchos años, yo quiero irme y yo quiero hoy día luchar por lo mío. Yo quiero pelear por mi familia, quiero jugar por mi familia y no quiero seguir estando donde estoy y en la posición que estoy. Entonces finalmente vemos cómo su suegro le dice: ok, perfecto, dime cuál es tu salario. El salario que ofrece el propio Jacob es un salario irrisorio para la época, dado que solamente entre el 10 y el 20% de la población de las ovejas, chivos o cabras podían tener dichas características, de que fueran listadas, de que fueran moteadas, vale decir, con pintas, o que lisa y llanamente tuvieran lunares. Eso era solo el 10 o el 20% de la población, no podía ser nadie más. O sea, lo que estaba pidiendo en este caso Jacob era una locura. No obstante a ello, acabamos de leer lo que sucede, como finalmente su propio suegro habla con los hijos de él mismo, de Labán, y toma todas aquellas ovejas que sí habían. Recuerde, habló del 10 o 20%, y los sacó a una distancia de 3 días de camino lejos de Jacob. ¿Para qué? Para que el acuerdo que había llegado en ese momento no se pudiese concretar. Vale decir que Jacob siguiera siendo pobre y que Jacob siguiera trabajando día y noche para Labán, y que Labán siguiera siendo más rico y Jacob siguiera siendo más pobre. Pero ¿qué les quiero decir? ¿Cuántos creen que Dios siempre es ilógico? Es ilógico. ¿Cómo es la cosa esa de que Dios me tiene, para que Dios me dé, yo tengo que darle? Eso es como raro, ¿no? Es como que Dios siempre se funciona y se mueve de maneras ilógicas. Pero ¿qué les quiero decir? Dios, en medio de su ilógica, transforma completamente tu lógica y mi lógica. Dios siempre es experto en transformar lo malo en bueno.
Y en este caso no fue la excepción. Y vemos cómo literalmente Dios se encarga de darle los diseños exactos a Jacob para poder trabajar con esas ovejas. El título del mensaje del día de hoy, perdón la introducción tan larga, pero el título del mensaje del día de hoy se llama Una nueva genética. Mira a su vecino, dígale, tienes una nueva genética. Bien, ahora sí empezamos el mensaje. En ese tiempo, sobre todo el sector de Medio Oriente, solamente existían ovejas negras o ovejas blancas. Cualquier otro tipo de diferencia de ovejas que existieran, chivos o cabras que existieran, simplemente representaba a algo genético totalmente diferente. Eso no tenía que ver con lo normal. Por lo tanto, existían solamente ese tipo de ovejas dentro de toda la región, y eso representaba evidentemente que eran genes perfectos. Cualquier otro tipo de oveja que tuviera esas características, lisa y llanamente era mirada como algo raro, como un bicho extraño. Pero una de las cosas que quiero ver y hablar con respecto a esto es cómo Dios es capaz de transformar aquello que todo el mundo ve como común y corriente, aquello que todo el mundo ve que debe ser de una determinada manera, pero Dios es capaz de decirle, no, esa no es la forma. Yo voy a establecer una nueva forma, una nueva manera. Y yo creo que, dígame si no es cierto, ¿cuántos de nosotros en nuestra familia hemos sentido que somos la oveja negra? Levántame la mano. Muy bien, gracias por su honestidad. Allá veo uno que levanta la mano. Es mi papá, está allá atrás. Es primera vez que me escucha predicar, así que de verdad que es un honor tenerla acá. No voy a poder hablar mal de ti. Hoy día no te voy a poder ocupar en mi prédica, así que no sé. Bien. Así que todos tenemos en la familia entonces una oveja negra, pero también todos conocemos alguna oveja blanca. Quiero hablar un poquito de ambas. ¿Cuál es el sinónimo a la chilena de las ovejas negras? Los desobedientes, los que hacen lo que quieren, los que deshonran, ¿sí o no? Los desordenados, los que son buenos para la fiesta, el carrete, los que usted sabe, todo lo demás, ¿no? Usted se acuerda, ¿no? Pero también tenemos la oveja blanca, y generalmente hemos considerado la oveja blanca simplemente con aquellas personas que son personas buenas, personas nobles y todo lo demás, ¿sí o no? Pero también hoy día quiero mostrarlo y tirarlo hacia otro lado. Hemos entendido muchas veces los dos extremos. A veces la oveja negra que hace las cosas difíciles, la persona rebelde, las personas que hacen las cosas complicadas. Pero a veces el otro extremo también, que ha sido la oveja blanca. Y no hablemos de la persona buenita, hablamos de la persona que quizás por muchos años en nuestra nación, en Chile, se le llamó la gente legalista. Las personas que quizás fuimos demasiado santulones o santurrones, por decirlo de alguna manera. Aquellas personas que quizás por mucho tiempo que orábamos, por mucho tiempo que ayunábamos, en vez de seguir clamando por las demás personas a nuestro alrededor, a veces nos transformamos en un crítico social de las iglesias por aquellos que no lo hacían. No usábamos la misericordia, sino que muy por el contrario, muchas veces éramos un Juan el Bautista que teníamos el hacha a la raíz del árbol, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con esto? Dios hoy día está empezando a levantar una nueva generación. Dios está empezando a levantar algo diferente. Cuando hablo hoy día y específicamente de aquellas ovejas, ¿qué era lo que sucedía? Dice la Biblia que el modelo que Dios le entregó a Jacob fue de utilizar 3 tipos de ramas, ¿verdad? Y dice que los puso en el bebedero donde llegaban las ovejas a tomar agua. ¿Y qué es una de las cosas que pasa principalmente dentro de los bebederos? Antes que existieran los espejos, siempre existieron el agua, el río, el lago, el charco, como quiera decirle, los bebederos. Y la forma que la gente tenía, sobre todo las mujeres de la época y muchas veces de los grandes caballeros de los tiempos medievales, la única forma que tenían de ver su reflejo era simplemente en el agua, hasta que finalmente fue descubierto el poder limpiar el bronce o limpiar algunos metales para que pudiese provocar el reflejo. Pero hasta ese entonces solamente el reflejo tenía que ver con agua. Estas ovejas, cada vez que iban a beber, ¿saben lo que veían? Su reflejo. Y cada vez que veían su reflejo, evidentemente, ¿qué era lo que ellos veían? Veían solamente que eran blancas o que eran negras. No veían absolutamente nada. Entonces el diseño que Dios comienza a soltar y que Dios le entrega literalmente a este hombre llamado Jacob representa el cambiar el reflejo. Hoy día estamos hablando entonces claramente de que Dios comienza a trabajar con un nuevo reflejo. Labán le roba el salario y le pasa las ovejas listadas, pintadas a sus hijos y que se la llevaron a 3 días de distancia, como lo acabo de decir.
Dice la Biblia en Génesis, en capítulo 30, versículo 30, y dice: quienes se lo llevaron a la distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto Jacob, ¿qué hacía? Se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. Estamos hablando de un Jacob que está viviendo instancias de rectitud. Está siendo obediente a su suegro, pero su suegro otra vez está cambiándole el salario y otra vez está operando de una mala manera. Jacob no inventa el salario que pide. Jacob no es que simplemente trata de hacerse el simpático moviéndose en algo tan ilógico y algo quizás tan tonto, sino que lo que Jacob está haciendo, está literalmente hablando lo que Dios le habló. No sé cuántos de nosotros hemos recibido en algún minuto de nuestra vida instrucciones del Señor a través de la palabra de Dios, y hay cosas que quizás no nos han gustado, que no nos han agradado, pero cuando tú y yo seguimos las instrucciones, ¿saben cuál es el resultado? Éxito, bendición, simplemente por seguir las instrucciones. Y ¿saben qué? Esto no es una idea cualquiera, esta idea se la dio el Señor. Miren, Génesis capítulo 31, versículo 10 al 13 dice: en una ocasión durante la época de apareamiento tuve un sueño y vi que los chivos se apareaban con las hembras que eran rayadas, dice, manchadas y moteadas. Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo: Jacob. Y yo respondí: sí, aquí estoy. Versículo 12. El ángel dijo: levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Entonces pregunto, ¿esta fue una idea simplemente que surgió en Jacob? No, esto representa instrucciones claras que Dios le habla a Jacob. Jacob recibe las instrucciones a través de sueño y Dios le dice: esto es lo que veía, esto es lo que va a suceder. Pero en medio del sueño y de la visión exacta que Dios pone en su corazón es donde Jacob comienza a despertar estrategias. ¿Cuántos creen que cuando estamos en la casa del Señor y estamos recibiendo palabra de Dios, comenzamos a despertar diseños del cielo? Diseños del cielo no solamente para la empresa, no solamente para nuestra economía, diseños del cielo también para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Hay diseños que comienzan a despertarse y muchas veces tú dices: pero si eso no es que el pastor me lo dijo exactamente en la palabra. No, pero la palabra produce en nosotros fe y comenzamos a actuar en fe y a bajar lo que el cielo tiene preparado para nosotros. ¿Y cuál es la estrategia que establece Jacob? Entonces, poner frente a estos bebederos las 3 ramas. Una de las ramas era de álamo, la segunda era de almendros y la tercera era de plátano oriental. Las peló de tal manera de que se vieran entonces las franjas blancas en cada una de ellas. Las puso luego en el bebedero, que era donde siempre veían su propio reflejo. Y como número 3, Jacob puso aquellas ramas en los bebederos para que hubiera un nuevo reflejo de la imagen en esa agua. Esto claramente simboliza la Trinidad. Esto claramente simboliza al Cristo de la gloria, que cuando Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, era la puerta de acceso abierto a la paternidad de Dios. Pero cuando tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Cuando tú tienes a Jesús y cuando yo tengo a Jesús, viene un triple pack donde viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso una de las cosas que produce todo esto y lo que empieza a provocar en nosotros es que Dios literalmente produce en nosotros un cambio de genética. ¿Por qué? Porque eran negras o blancas, no había nada intermedio. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Tú y yo, cada vez que hemos ido muchas veces al bebedero, es más, cada vez que tú y yo hemos ido literalmente al baño y nos hemos mirado al espejo, y muchas veces lo he dicho, no nos gusta lo que el espejo nos devuelve. Y muchas veces miramos y decimos: Señor, creo que fuiste muy generoso conmigo, y cosas por el estilo, ¿no? O vamos cantando el corito: pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Y empiezan a suceder muchas cosas en nuestras vidas porque no nos aceptamos. Nos gusta cómo Dios está usando a la otra persona, nos gusta cómo el Señor usa a nuestro vecino, nos gusta cómo el Señor hace con tal o cual familia, pero lo que menos aceptamos es nuestro propio reflejo, lleno de fallas, lleno de un historial de perdición, quizás lleno de un historial de violencia intrafamiliar, lleno de un historial de muchísimas cosas.
Pero quiero decirte, Dios tiene un diseño. Y en ese diseño está que cuando tú y yo vamos a mostrarnos literalmente enfrente del espejo, enfrente del charco, enfrente del agua, para buscar nuestro propio reflejo, ¿saben a quiénes encontramos ahí? Encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mostrando una nueva identidad sobre nosotros. Cada vez que tú y yo vamos a mirarnos solos, sin Cristo, vemos todos los defectos que tenemos. Pero cuando tú y yo vamos y nos miramos delante de la presencia del Señor, ¿sabe lo que sucede? Tú y yo somos mutados, somos transformados en un nuevo hombre, en una nueva mujer, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitamos hoy día volver a la fuente inagotable de vida que es Cristo. Si tú y yo, nosotros nos miramos a nosotros mismos tal y cuales somos, le aseguro que somos totalmente imperfectos. Si usted y yo nos pudiéramos ver en el día a día, nos daríamos cuenta de la cantidad de detalles y errores que tenemos. Es más, si usted me mirase solo a mí, tal cual soy, sin Cristo, es que usted me vería totalmente imperfecto y usted se para de aquí y se va. Pero cuando usted logra verme a través de Cristo y a través del amor de Cristo, todo cambia. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. El Señor cambia completamente nuestra imagen. Él cambia completamente quiénes somos. El Señor crea literalmente una nueva raza. Diga conmigo, una nueva raza. Mira a su vecino, póngale un codazo, dígale, eres una nueva raza. ¿Y saben por qué? Quiero pedir al Nico, acompáñame por favor. Perdón por molestarte, Nico. Pero una de las cosas que ocurre es que Dios crea literalmente una nueva raza. ¿Saben lo que sucedió con estas ovejas? ¿Saben el milagro poderoso que Dios hizo? Y mientras estudiaba esta palabra, el más impactado fui yo. ¿Saben lo que Dios provocó? Dios provocó y creó una nueva raza de ovejas. No sé si me está entendiendo. Dios creó una nueva raza de ovejas a través de Jacob. ¿Sabes lo que te quiero decir de parte del Señor? Hoy día el Señor quiere crear una nueva raza de hijos legítimos del Padre. El Señor quiere quitar toda la orfandad y la falta de identidad que por años hemos tenido en nuestra nación. Cosas que venimos cargando de 500 años hacia atrás. De tiempos de violaciones, desde el tiempo en que estaba el derecho indiano, del tiempo que llegaron los españoles. Cosas que sucedieron en nuestra nación y que fue marcada por la orfandad. Hoy día lo que el Señor quiere hacer es un vuelco, transformar, cambiar nuestra historia absolutamente. Dios quiere levantar una nueva genética sobre cada uno de nosotros. Y me puse a estudiar un poco de genética para ver un poco y lograr entender. ¿Y saben lo que sucedió en ese momento? Es algo que se llama un gen recesivo. Y el gen recesivo que se provocó y se activó en ese momento fue lo que provocó un cambio generacional en aquellas ovejas. Y usted me puede decir, pero ¿cómo tanto? Así de poderoso es nuestro Señor. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jacob sabía de genética? Nada. Pero el creador de la genética estaba ahí. Por eso Dios quiere hoy día provocar a aquellos que dicen, los expertos, provocar en nosotros literalmente genes recesivos para transformar nuestra historia. El gen recesivo que es poco común y que logra cambiar completamente algo que es hereditario y generacional. Y saben que investigando sobre esto me encontré con algo increíble que se llama paramutación. ¿Qué es la paramutación? Yo tampoco sabía, ahora lo sé. La paramutación representa el gen recesivo de entre el 10 y el 20% de la población mundial, tanto de humanos como de especies. El gen recesivo es algo que logra producir cambios tan increíbles a través de algo que se llama RNA, que es algo que genera un estímulo, es decir, es una transmisión de rasgos en una ausencia de los progenitores, por lo cual dicen los estudiosos que el tema dice que estos estímulos visuales podrían generar alguna respuesta química transitoria e irreversible, que incluso este estímulo puede ser visual y transformar a través del RNA nuestra ADN. ¿Se lo digo en español?
Esto no es otra cosa más que la transformación y la mutación en nuestra vida de algo que se llama epigenética y que puede cambiar los ácidos ribonucleicos para producir una transformación simplemente en la genética por vista. ¿Qué les quiero decir? ¿Saben por qué? Y hay muchos expertos, tengo un montón de científicos ahí que se los nombraría, pero hay poco tiempo. Y todos ellos ganaron el premio Nobel. ¿Saben por qué? No sé cuántos de ustedes han conocido quizás muchos hijos que han sido adoptados. Y han conocido a hijos adoptados que incluso se parecen a sus padres. Eso es paramutación. Es cuando alguien simplemente por un estímulo visual logra cambiar a través del RNA o ARN el ADN y empieza a experimentar cambios en la genética que hasta empieza a producir un cambio genético en su cara, en su aspecto, en su voz, hasta en su color de pelo, simplemente por vista. Esto no lo inventé yo, esto existe. Y quiero leerle otro detalle porque algunos me miraban medio raro. Hay 4 científicos que ya ganaron el premio Nobel por esta investigación. Esto comenzó desde el año 1867, que Friedrich Milcher fue el que primero comenzó esto. Luego Severo Ochoa, que ganó el premio Nobel de Medicina en 1955. Luego en 1965 Robert Hawley. Luego en 1967 Carl Wills. Y luego en 1976 Walter Fields, quienes comenzaron a trabajar con respecto a la paramutación de aquellos que podían simplemente cambiar la genética por vista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cada vez que tu hijo comienza a ver cambios radicales en tu vida, tu hijo va a empezar a comunicar y transformar sus generaciones. Quizás tú naciste huérfano, quizás tú naciste en un hogar destruido, quizás tú naciste en un hogar divorciado, pero quiero decirte que tú puedes transformar tu genética si comienzas a mirar al que hay que mirar. Transformemos completamente todo lo que Dios quiere hacer. Es un cambio heredable de uno de los alelos implicados. Dice que la paramutación viola completamente la ley de Gregor Mendel, con el cual comienza a hacer cosas que en la historia se pensó jamás se podía desarrollar. En las paramutaciones de los alelos de la genética, dice, se produce un cambio generacional que afecta hereditariamente a las generaciones futuras. Tú y yo necesitamos alterar nuestras generaciones. Las generaciones que cargamos en nuestros lomos, en nuestros vientres espirituales, necesitan vivir un cambio. Pero saben que ningún cambio será posible en tanto tú y yo no vamos otra vez a la fuente de agua y volvamos a mirar, pero ya no nuestro reflejo, sino que miremos el reflejo de Cristo a través de nosotros. La gente tiene que dejar de vernos a ti y a mí. Tú ya no eres simplemente el ladrón, el estafador. Tú no eres el adúltero. ¿Sabes quién eres tú? Tú eres el pueblo adquirido por Dios. Tú eres su especial tesoro, su nación santa. Tú eres la niña de sus ojos. Cada vez que la gente te vea, tiene que dejar de decir aquello. Tú ya no eres Jacob, tú eres Israel, príncipe de naciones. Hoy día necesitamos volver a mirarnos al espejo, pero no volvamos a mirarnos a nosotros. Miramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que pase la banda, por favor. Por eso hoy día quiero mostrarles algo y un poco para demostrar lo que les quiero decir. Dios cambió completamente las imágenes de estas ovejas, y una de las cosas que sucedió hace años atrás, simplemente en el año 2016, ¿saben qué ocurrió? Se encontró en el sector de Canadá las famosas ovejas de Jacob. El famoso gen recesivo que supuestamente eran meras fábulas, y simplemente algunos historiadores decían que solamente era una linda historia, un lindo cuento, que eso nunca sucedió. Pero ¿saben qué? Dios, que es tan bueno, hizo que encontraran el único rebaño existente en la historia de nuestro planeta, y se encontró en Canadá. Hoy día fueron devueltos y están otra vez en Israel. Se llaman las ovejas de Jacob. Y quiero mostrarlas, si me pueden ayudar, chiquillos. Quiero que puedan verlas en cortito.
changed our lives. We learned of their story and the significance. It was for us a great honor and almost like fulfilling a sense of mission and a vision to return the sheep to Israel. They're the only flock in the world to have the biblical description on their bodies. They have spots and speckles, they have knee bands, and they have 2 to 6 horns, most commonly 4. We brought back a flock of 119 sheep from Canada in late 2016. We feel really blessed every morning that we wake up in the land of Israel. We have to pinch ourselves and to make sure we're not dreaming and that it's really a reality. Ahí está el video. ¿Sabe por qué quería mostrarle este video? Para mostrarle que su Dios y mi Dios es real. Él existe. Y los antecedentes que tenemos en la palabra son reales. Y la gente experta en genética empezó a investigar esos genes y literalmente los pudieron hacer el hallazgo de que era de Medio Oriente y que correspondía a las ovejas de Jacob. ¿Dios existe? Sí. ¿Dios creó una nueva raza? Sí. Usted y yo somos una nueva raza del Señor. Usted y yo somos hijos legítimos del Padre. Hoy día debemos caminar como hijos legítimos, hablar como hijos legítimos. No importa lo que la gente dijo o dirá, no importa lo que tu familia algún día dijo y habló de ti. Hoy día tú y yo necesitamos ver al correcto, necesitamos mirar al Señor, caminar en pos de Él, creer en nuestro Señor, hablar como nuestro Señor, parecernos a nuestro Señor y cada día tener la mentalidad de nuestro Señor. ¿Hay de esa gente aquí? Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero invitarle que se ponga de pie. Dios cambia nuestra genética. ¿Alguien puede decir, de mí saldrá una nueva generación? Vamos, dígalo con autoridad, de mí saldrá una nueva generación. Dios hará cosas grandes con nosotros. Y no se preocupe si quizás hoy día, cuando empiece a ver a sus hijos que van creciendo, quizás en algunas cosas ni siquiera se van a parecer a como eran ustedes. O quizás las cosas que ustedes hacían cuando niños, porque es una nueva generación. Dios está marcando la historia de nuestras generaciones y Él quiere hacer cosas grandes con nosotros. Él quiere marcar completamente nuestra historia. La Biblia dice que a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Mucha gente quizás en algún minuto va a decir, pero tú, ¿de dónde saliste? ¿De dónde eras? ¿En qué lugar estuviste? ¿En qué nación estudiaste? Y quizás te le decís, no, si yo vengo de la Pincoya. Pero Dios puede hacer cosas gigantescas contigo. Dejemos de defender la genética que venimos arrastrando de nuestra línea sanguínea. Deja de defender a pies juntos lo que hicieron tus hermanos o tus padres. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por lo que han hecho tus padres o tus abuelos? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando porque tus hermanos están medio perdidos, extraviados y siempre te hacen la vida de cuadritos? ¿Hasta cuándo? Tomemos la decisión hoy día de ser distintos y entendamos que somos una nueva generación, que hay una nueva genética. Y usted mírese al espejo y diga, yo soy una raza única en su clase, una raza especial en su clase. Hoy día es tiempo de creer en que el Señor puede hacer cosas poderosas con nosotros. No sé si alguien puede levantar su mano y decir, Señor, yo creo en que tú puedes cambiar mi generación. Yo creo que tú puedes cambiar a mis nietos. Yo creo que tú puedes cambiar a mis bisnietos. No importa si tú fuiste una oveja negra o una oveja blanca, pero hoy día Dios quiere sacar de ti una nueva generación. Una generación que va a marcar la historia, una generación que va a marcar el gobierno, una generación que va a marcar las empresas, una generación que va a marcar la vida. Si tu vida fue difícil, si tu matrimonio se destruyó, eso no tiene que ocurrirle a tus hijos. Eso no tiene que pasarle a tu generación. Hoy día rompemos y cortamos toda maldición generacional en el nombre de Jesús y declaramos vida en el nombre de Jesús. Vamos, declaramos vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias. Vamos, que alguien levante sus manos y le adore al Rey.
Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Si quieres saber más, te invitamos a nuestras reuniones generales, los días martes y jueves a las 19:30 horas y domingos en nuestras 3 grandes reuniones, a las 9, a las 11:30 de la mañana y a las 18:30 horas en Avenida Salvador Allende, número 92, Metro San Joaquín. Siempre serás bienvenido a casa.